La historia que estás a punto de escuchar no es solo la de un hombre, sino la de un imperio construido entre la sombra, el miedo y la violencia. La caída del Mencho narra el ascenso y el inevitable desplome de uno de los líderes criminales más buscados del mundo. Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como el Mencho, máximo dirigente del cártel Jalisco Nueva Generación. Su nombre llegó a simbolizar poder absoluto dentro del narcotráfico mexicano, pero también una persecución implacable que, con el paso de los años, comenzó a cerrarse como una trampa. Antes de continuar, suscríbete al canal y dale like a este video para que más personas puedan conocer esta historia completa. Tu apoyo nos permite seguir investigando y narrando los acontecimientos que han marcado la historia reciente. Nacido en Michoacán, en una zona marcada por la pobreza y la falta de oportunidades, Nemesio creció en un entorno donde el crimen organizado era parte del paisaje cotidiano. Desde joven cruzó la frontera hacia Estados Unidos, buscando trabajo y una vida mejor, pero terminó involucrándose en actividades ilícitas. Tras ser detenido y deportado, regresó a México con una mentalidad distinta. Ya no quería ser un simple participante, quería dominar. Su ascenso comenzó en las filas del antiguo cártel del Milenio, donde aprendió las estructuras, las rutas y las alianzas del negocio. Cuando esa organización se fragmentó tras la captura de sus líderes, Nemesio vio la oportunidad perfecta para fundar algo nuevo. Así nació el cártel Jalisco Nueva Generación, una estructura que en pocos años se expandió con una violencia sin precedentes. Lo que distinguía a El Mencho no era solo su ambición, sino su capacidad estratégica. Apostó por el control territorial agresivo, por el uso de propaganda, y por el enfrentamiento directo contra fuerzas rivales y autoridades. Su nombre comenzó a aparecer en informes de inteligencia y su rostro en carteles de recompensa internacional. Pero cuanto más alto subía, más enemigos acumulaba. Y en el mundo del crimen organizado, cada enemigo representa una amenaza constante. Así comenzó la historia que terminaría marcando el inicio de su caída. El crecimiento del cártel Jalisco Nueva Generación fue meteórico. En menos de una década, logró expandirse por gran parte del territorio mexicano y establecer conexiones internacionales. A diferencia de otros grupos que operaban en silencio, el CJNG adoptó una estrategia de confrontación abierta, enviando mensajes públicos y demostrando poder militar con armamento de alto calibre. Bajo el mando de El Mencho, la organización utilizó tácticas que sorprendieron incluso a las fuerzas federales. Se registraron ataques coordinados, bloqueos simultáneos en múltiples ciudades y enfrentamientos directos contra el ejército. Cada acción parecía diseñada no solo para ganar territorio, sino para enviar un mensaje claro. El nuevo cártel no temía al Estado. Sin embargo, esta exposición mediática tuvo un efecto contrario. Las agencias internacionales comenzaron a enfocarse con mayor intensidad en su figura. Estados Unidos incrementó la recompensa por información que condujera a su captura, mientras que las autoridades mexicanas crearon grupos especiales dedicados exclusivamente a su localización. Internamente, el crecimiento acelerado también generó tensiones. Expandirse significaba delegar poder, y delegar poder implicaba riesgos de traición. Algunos aliados comenzaron a actuar por cuenta propia, otros fueron capturados, y las primeras grietas en la estructura comenzaron a notarse. Mientras tanto, Nemesio se mantenía en la clandestinidad, moviéndose constantemente, cambiando de ubicación y reduciendo su círculo de confianza. Sabía que el cerco se estaba cerrando. La presión no venía solo de las autoridades, sino también de rivales que buscaban ocupar su lugar. La caída no comenzó con una gran explosión. Comenzó con pequeños errores, filtraciones y traiciones silenciosas. Con el paso de los años, la persecución se volvió más sofisticada. Las fuerzas de inteligencia empezaron a utilizar tecnología avanzada, rastreo financiero y cooperación internacional para seguir los movimientos del cártel. Ya no se trataba solo de capturar cargamentos. El objetivo era desmantelar la estructura completa. Los familiares y operadores cercanos a El Mencho comenzaron a ser detenidos. Cada arresto representaba una pieza menos en el tablero. Las autoridades entendieron que, para llegar a él, debían debilitar su entorno más íntimo. Los informes indicaban problemas de salud que lo obligaban a limitar sus desplazamientos. Esta vulnerabilidad física contrastaba con la imagen del líder invencible que durante años había proyectado. Y en el mundo criminal, la percepción de debilidad puede ser letal. Al mismo tiempo, las disputas internas
se intensificaron. Nuevas generaciones dentro del cártel buscaban protagonismo. Las ambiciones chocaban, y el control absoluto comenzaba a diluirse. La presión económica también aumentó. El congelamiento de cuentas, el decomiso de propiedades y el bloqueo de rutas afectaron los ingresos. Un imperio basado en el flujo constante de dinero no puede sostenerse cuando las arterias financieras son cortadas. Lo que alguna vez fue una expansión imparable, ahora enfrentaba obstáculos en cada frente. Las operaciones especiales se volvieron más frecuentes. En varias ocasiones, fuerzas de seguridad estuvieron cerca de capturarlo. Rumores sobre enfrentamientos, supuestas muertes y versiones contradictorias circularon en medios y redes sociales. Cada operativo fallido alimentaba el mito. Para algunos, el Mencho era intocable. Para otros era solo cuestión de tiempo. La realidad era que el margen de maniobra se reducía. El gobierno intensificó la coordinación con agencias extranjeras. El intercambio de inteligencia permitió identificar rutas clave y operadores financieros en distintos países. El cerco ya no era solo nacional, era internacional. Mientras tanto, el liderazgo del cártel comenzó a fragmentarse en células más pequeñas. Esta estrategia buscaba resistir la presión, pero también dificultaba el control centralizado. El poder ya no fluía con la misma claridad desde la cima. La caída no siempre es inmediata. A veces es un proceso lento, una erosión constante que debilita los cimientos hasta que todo se tambalea. El impacto social de la violencia, atribuida al CJNG, dejó cicatrices profundas en múltiples regiones. Comunidades enteras vivieron bajo amenazas, desplazamientos y enfrentamientos armados. La figura de El Mencho pasó de ser un nombre temido a convertirse en símbolo de una era marcada por el recrudecimiento del conflicto entre cárteles. Pero incluso los símbolos pueden desgastarse. Analistas comenzaron a notar una disminución en la coordinación de operaciones a gran escala. Los ataques espectaculares dieron paso a acciones más dispersas. La estructura parecía resistir, pero sin la misma cohesión estratégica. La presión constante generó paranoia interna. Las purgas dentro del grupo aumentaron, y la desconfianza debilitó alianzas históricas. El imperio construido sobre el miedo comenzaba a mostrar señales de agotamiento. La cooperación internacional alcanzó niveles sin precedentes. Las autoridades compartieron datos financieros, interceptaciones y testimonios clave. La narrativa pública también cambió. Lo que antes era un líder casi invisible, se convirtió en objetivo prioritario y símbolo de combate al crimen organizado. La estrategia ya no buscaba únicamente capturarlo, sino desmontar cada pieza que sostenía su red. Empresas fachada, rutas marítimas, contactos en el extranjero, todo fue analizado. Las recompensas millonarias incentivaron nuevas fuentes de información. En el mundo del narcotráfico, la lealtad suele tener precio. La caída, aunque aún no materializada en una captura definitiva, se reflejaba en la pérdida progresiva de control y en la fragmentación del poder. En los últimos años, los reportes indicaron un liderazgo menos visible y más aislado. Algunos interpretaron esto como estrategia, otros como señal de debilidad. La organización continuó operando, pero con disputas internas más evidentes. Las detenciones de figuras clave alteraron el equilibrio. El mito del líder invencible comenzó a desmoronarse frente a la realidad de un hombre perseguido, limitado y acorralado. La historia demuestra que ningún poder es eterno. Los imperios criminales, por más temidos que sean, enfrentan eventualmente el peso de la ley, las traiciones y sus propias fracturas internas. La caída no siempre es un instante. A veces es una larga agonía. La caída del Mencho no es solo el relato de un hombre, sino el reflejo de un sistema complejo, donde ambición, violencia y poder se entrelazan. El ascenso fue rápido, impulsado por estrategia y brutalidad. El descenso, en cambio, ha sido lento, marcado por persecución constante, pérdida de aliados y presión internacional. La historia aún se escribe en tiempo real, pero las señales son claras. A ningún liderazgo basado en el miedo permanece intacto para siempre. Si te interesan las historias que revelan los entresijos del poder y sus consecuencias, suscríbete ahora mismo y dale like a este video. Comparte tu opinión en los comentarios y dime qué otro episodio de la historia reciente te gustaría que analicemos en profundidad. Tu apoyo es clave para seguir contando estas historias.